Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo veo ya la situación general de la economía de la bolsa, qué creo que puede pasar en 2025, por qué es muy importante tener una idea general de lo que puede pasar en la bolsa, no para adivinar el futuro, sino para planificar nuestras estrategias y nuestras inversiones. Antes os cuento que a partir de este vídeo, al final de cada vídeo voy a responder algunas de las preguntas que me hayáis hecho en el vídeo anterior, en los comentarios del vídeo anterior. Según el caso, responderé o varias preguntas o una que represente muchas de las preguntas que me habéis hecho. Así que en este vídeo al final voy a responder ya una de las preguntas que representan el sentir de bastantes de vosotros en el vídeo anterior, y en este vídeo en los comentarios podéis dejarme todas las preguntas que queráis para que las responda en el próximo vídeo. Volviendo al tema de este vídeo, creo que lo que tenemos que hacer en estos casos es repasar la situación general de la bolsa para estimar qué pueden hacer las bolsas en los próximos meses. ¿Cómo se hace esto de una forma rápida y sencilla? Porque claro, si lo hacemos complicado no nos vale porque no nos va a funcionar, así que lo tenemos que hacer rápido y sencillo. Creo que lo mejor es hacer un repaso de cómo están evolucionando los principales temas de la política y de la economía para ver cuáles están mejorando, cuáles están empeorando y hacernos una idea de la situación general. Además, vamos a ver algunas cosas que yo creo que pueden suceder este año y que la mayoría de la gente las va a ver como algo malo, pero yo creo que son necesarias para que la situación mejore. Y por eso creo que es bueno hablar de ellas con antelación para estar preparados cuando sucedan, si llegan a suceder, claro. Por ejemplo, creo que el dólar va a seguir perdiendo importancia y en mi opinión eso es bueno. El dólar ahora está muy fuerte respecto al euro, pero no me refiero a eso, sino al papel del dólar en el comercio y la economía mundiales. Si queréis conocer este tema con detalle os lo explico en este vídeo que os dejo por aquí. El resumen es que el dólar ha tenido una posición muy importante en la economía y el comercio mundiales desde hace décadas. Pero esa posición tan importante era algo artificial, es decir, tenía parte de realidad, pero en parte era artificial. El dólar es la divisa más importante del mundo, eso no hay ninguna duda, pero va perdiendo importancia. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues mucha gente lo ve como algo malo porque puede interpretarse como que la economía de Estados Unidos está débil y eso es malo para ella. Pero para mí es bueno porque al perder importancia el dólar, la consecuencia principal es que los políticos estadounidenses pierden capacidad de emitir nueva deuda pública. Pueden seguir emitiendo deuda pública, por supuesto, pero con menos facilidad. La deuda pública es perjudicial para la economía, así que todo lo que suponga que se reduzca la capacidad de emitir deuda pública es bueno para la economía. Por eso, con la pérdida de importancia del dólar, los políticos estadounidenses pierden poder y yo creo que es un factor que ayuda o ayudará a que las cuentas de Estados Unidos estén más saneadas que si el dólar no estuviese perdiendo importancia y los políticos estadounidenses no estuviesen perdiendo poder. De hecho, parece que ahora Estados Unidos va a reducir algo el gasto público o al menos que no lo va a subir tanto. Aprovechamos ya para ver el tema de la deuda pública, que es uno de los grandes problemas a nivel mundial. La deuda pública es un problema grande, pero yo creo que se está exagerando mucho. Es malo, claramente, que la deuda pública siguen subiendo, pero no son impagables. Y el mundo no está en quiebra como se dice muchas veces. Esto tiene aterrorizada a mucha gente y eso no puede ser. Os doy un dato que creo que es muy claro. ¿Os acordáis de cuando el gran problema de Europa era Grecia hace unos 10 o 12 años? En todos los periódicos veíamos todos los días que el euro iba a desaparecer por culpa de la deuda griega que iba a hacer quebrar todo el sistema financiero europeo. Bueno, pues en el peor momento de aquella crisis, cuando mucha gente estaba muerta de miedo, incluso iban al banco y se llevaban los billetes a su casa, porque se creían que todos iban a ir abajo, Grecia podía pagar toda su deuda pública e incluso reducirla a cero y que le sobrase dinero, privatizando sus empresas públicas y vendiendo terrenos e inmuebles que el Estado griego no estaba utilizando para nada. Es decir, en estas ventas no se incluían vender colegios, hospitales, comisarías ni nada de esto, solo lo que no se usaba. Es cierto que la deuda pública es un problema y si queremos que mejoren las cosas, no debemos votar a políticos que aumenten la deuda pública. Y a lo mejor estáis preguntando, ¿y qué políticos no aumentan la deuda pública? Bueno, pues si no hay ninguno, como no hay, pues de momento no se vota y ya está. Pero no debemos vivir aterrorizados pensando que no hay solución y que hagamos lo que hagamos, todo se va a ir al garete porque eso no es así en absoluto. Para ir en orden, lo siguiente que tenemos que mirar es cómo están los tipos de interés, qué puede pasar con ellos. ¿Es probable que suban los tipos de interés o es más probable que bajen? Los tipos de interés en Europa y Estados Unidos están en la zona del 3% al 4%. No están ni altos ni bajos. Según cómo evoluciona la inflación y el empleo, que en general está bien en Europa y Estados Unidos, puede que suban un poco o que bajen un poco. En este momento parece que lo más probable o casi seguro es que bajen un poco, pero no debemos darlo por seguro. Si a lo largo de 2025 los tipos de interés suben un poco, probablemente se verá como una gran sorpresa y se llenarán muchísimos titulares. Pero creo que nosotros no debemos verlo como un gran problema, sino como una oscilación normal de los tipos de interés. Porque estamos en un nivel de tipos de interés que tanto si suben un poco como si bajan un poco, seguimos en zonas normales y sanas para la economía. Lo que sí que creo que debemos dar por seguro es que los tipos de interés no subirán mucho. ¿Por qué? Porque las deudas públicas son muy altas. Como os he dicho antes, no son impagables, pero sí son altas y son un problema.
Así que unos tipos de interés muy altos dificultarían mucho la situación a corto plazo, porque eso aumentaría la cantidad de dinero que tendrían que pagar los estados en millones de euros o de libras o de dólares o de lo que fuese por los intereses de sus deudas. Como los tipos de interés los marcan los bancos centrales y los bancos centrales dependen de los políticos, es casi seguro que no se van a subir los tipos de interés mucho a sí mismos. Podríamos pensar que entonces lo ideal es que ellos mismos se bajasen los tipos al 0% porque así no tendrían que pagar intereses por sus deudas públicas. Esto parece una idea tan buena que ya lo hicieron hace unos años, y eso no es el problema de la deuda pública, pero creó grandes desequilibrios a la economía e hizo aumentar mucho la inflación. ¿Y por qué es un problema que suba mucho la inflación? Porque una inflación muy alta perjudica a la economía. Y si cae la economía, cae la recaudación de impuestos. Y si se recaudan menos impuestos, se agrava el problema de la deuda pública y todo lo demás porque los políticos tienen menos dinero. Así que, por su propio interés, a los políticos no les interesa que suba mucho la inflación y por eso es poco probable que vuelvan a bajar los tipos al 0%. Ahora encadenamos lo que acabamos de ver con la inflación porque creo que viendo las cosas en este orden lo entendéis mucho mejor. En 2022 la inflación llegó a zonas del 8% y el 10%, que eso es un nivel muy alto. Mantener estos niveles de inflación tan altos sería un problema mucho más grave que el de las deudas públicas que hemos visto antes. La inflación ahora está en las zonas del 2% a 3% en Europa y Estados Unidos. Esas son zonas normales. Es algo alta porque el objetivo sería que estuviese alrededor del 2%, pero no es muy alta, son zonas normales. Aquí vamos a ver ahora los malabares que os he comentado antes que van a tener que hacer los bancos centrales y los políticos con la inflación y los tipos de interés. Nadie puede saber exactamente lo que van a hacer la inflación y los tipos de interés en 2025 ni en ningún otro año, ni siquiera los presidentes de los bancos centrales. Así que nosotros no tenemos ni siquiera que intentar adivinarlo. Lo que tenemos que hacer es saber que es posible que haya pequeñas sorpresas que sean exageradas por el mercado, como pasa muchas veces. Puede haber momentos en los que la inflación sube algo más de lo previsto, por ejemplo. Si la diferencia es pequeña, no pasa nada. Porque, como os acabo de decir, nadie puede saber exactamente qué es lo que va a pasar. Así que lo previsto, entre comillas, no es una cifra exacta, sino una zona más o menos amplia, que nadie puede establecer de antemano. Si cuando se produzcan pequeñas variaciones de los tipos de interés o de la inflación, resulta que la mayoría de los inversores se ponen nerviosos y que hacen caer la bolsa, entonces creo que eso será una buena oportunidad de compra y deberemos aprovecharla. Algo que creo que va a pasar con mucha probabilidad y que se va a ver como algo malo, o la mayoría de la gente lo va a ver como algo malo, es que seguiremos viendo gobiernos débiles, elecciones anticipadas, etc. Hablo a nivel mundial, no solo de España. Esto da miedo a mucha gente porque creen que si el gobierno es débil es como si el suelo se abriese bajo sus pies. Pero yo creo que para que mejoren las cosas es necesario que primero tengamos gobiernos débiles. ¿Por qué? Antes de ver el razonamiento que me hago sobre este tema y por qué es tan importante verlo así, os recuerdo que tengo dos formas de enseñaros mi forma de invertir para conseguir la independencia financiera o la libertad financiera, que es la inversión a largo plazo por dividendos. Una son mis libros. El enlace a todos mis libros los tenéis en la descripción de este vídeo. La otra forma es el Club de la Independencia Financiera, donde uno la teoría y la práctica, con la práctica continua, para que aprendáis lo más rápidamente posible. El tiempo es limitado, por eso debemos procurar conseguir las cosas buenas lo antes posible. Y eso es lo que os enseño en el Club de la Independencia Financiera. Pensad que lo bueno de la independencia financiera no se consigue solo el día que se llega a ella, sino que desde el primer día que decidís coger el camino hacia la independencia financiera vais a ver la vida de otra forma, con mucha mayor tranquilidad y serenidad y mucha más confianza en lo que va a ser el futuro vuestro y de la sociedad y en lo que va a ser el resto de vuestra vida. La forma más rápida de transmitiros todo lo que sé sobre este tema es el Club de la Independencia Financiera. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace al club con toda la información sobre todo lo que contiene y podéis preguntarme todas las dudas que tengáis. Volviendo al tema del vídeo, creo que es positivo que veamos gobiernos débiles porque la política lleva mucho tiempo funcionando mal o muy mal. Si una cosa va mal y se sigue haciendo lo mismo, esa cosa sigue yendo mal. Así que en el punto al que hemos llegado creo que es necesario que haya gobiernos débiles para que la sociedad vaya encontrando nuevos puntos de equilibrio más sanos. Y para llegar a esto lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad de la población, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. No vamos a tener políticos buenos si primero no cambia la mentalidad de la población. El caso es que creo que seguiremos viendo gobiernos débiles. Creo que la mayor parte de la gente verá eso como algo negativo y le dará mucho miedo. Pero yo creo que es necesario para la regeneración que necesitamos a nivel mundial, no solo de España. En cuanto al precio de la energía, el petróleo se está moviendo en la zona de los $70 a $90, que es una buena zona. A esos precios no está ni muy caro ni muy barato. Es un buen rango de precios para que haya un crecimiento sano de la economía. Si se saliera un poco a lo largo de 2025 de esta zona, pues también estarían zonas sanas o compatibles con un crecimiento sano de la economía. Y el gas pasa igual, está también en una zona que permite un crecimiento sano de la economía. ¿China es un peligro para Europa y Estados Unidos? Pues yo creo que no. Yo creo que el problema es que Europa y Estados Unidos han hecho muchas cosas mal. Así que la solución no es esperar sentados a ver qué hace China, sino empezar a hacer las cosas mejor. Y yo creo que las cosas ya se están empezando a hacer mejor.
No digo perfectas, pero sí mejor. Los políticos son muy malos, eso ya lo sé. Y de hecho en este libro os explico qué hay que hacer para cambiar la política y tener políticos buenos. Pero no nos podemos quedar eternamente en el pesimismo y el derrotismo, porque esos son los dos grandes frenos que se está poniendo la población a sí misma para que las cosas mejoren de verdad. La mentalidad de la Unión Europea está cambiando para bien, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. Y España va a vivir un proceso de reindustrialización que ahora mismo casi nadie espera, pero yo creo que se va a dar seguro gobierne con quien gobierne. Y esto lo explico en este otro vídeo que os dejo por aquí. ¿Qué pasa con las pensiones? Esto sí es un problema gordo y hay que tratarlo. Las pensiones están empezando a estallar porque el enfrentamiento generacional del que os hablo desde hace años está empezando a producirse. Ojalá la población hubiese querido ver la verdad a tiempo y esto se hubiese evitado. Pero llegados a este punto creo que ya es totalmente inevitable. Ha sido infantil negarse a ver la realidad y negarse a aceptar que el sistema de pensiones era un gran engaño y que había que cambiarlo. Así que ahora ya parece inevitable que se produzca ese enfrentamiento por el tamaño que ha cogido el problema. Es una pena que hayamos llegado hasta aquí, pero el sistema de pensiones hay que cambiarlo sí o sí. Así que este enfrentamiento entre unas generaciones y otras, llegados a este punto y por desgracia, tenemos que verlo como parte del proceso que nos llevará a cambiar este sistema de pensiones ruinoso por otro mucho mejor que esté diseñado para enriquecer a la población en lugar de para empobrecerla como hace este. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué creo yo que hará la bolsa en 2025? El resumen de todo lo que os he contado es que desde el punto de vista de la bolsa la situación es bastante aceptable y hay más cosas aceptables o positivas que malas. Entiendo perfectamente, lo digo en serio, que a las personas que viven solo de su trabajo esto que acabo de decir les parezca un disparate. Pero la clave está en entender que lo que es un disparate es pretender vivir solo de tu trabajo. Ya no debería quedar nadie que diseñase su vida pensando en vivir solo de su trabajo. Esto es una locura. En general yo no veo las bolsas caras ni tampoco muy baratas. Sí que hay empresas que están muy baratas, pero el conjunto de las bolsas no lo veo ni muy caro ni muy barato. Por eso creo que es más probable que 2025 sea un año lateral o lateral alcista que bajista. ¿Podría haber caídas fuertes? Sí, eso siempre puede pasar. Si las hay, creo que serán buenos momentos para aprovechar a comprar todo lo que podamos, porque ahora la bolsa no está cara, así que si hay una caída fuerte, en ese momento estará muy barata. Y podría haber subidas fuertes. No me parece lo más probable, pero si los planes que os he comentado sobre la mejora de la política en la Unión Europea y la reindustrialización de España van más rápido de lo previsto, entonces 2025 podría ser un año bastante alcista. Esto tendremos que ir viendo a lo largo del año, no lo podemos adivinar ahora. Pero desde luego es uno de los escenarios posibles. Para mí, por todo lo que os he comentado, el escenario más probable es que 2025 sea lateral o lateral alcista. Y por eso, la planificación que voy a hacer yo de mis compras y de mi estrategia de inversión será teniendo en cuenta, pensando, que este es el escenario más probable. Seguramente, en estos próximos meses, vamos a ver un montón de vídeos y de artículos y de noticias diciendo que ya llega la gran crisis, como estamos ya acostumbrados. Pero lo que tenéis que hacer vosotros es aislaros de todo ese ruido. Y con todo esto que os he contado en esta última parte del vídeo, he respondido a la pregunta del vídeo anterior. Os pongo la captura de uno de vuestros comentarios que representa bien el pensamiento que teníais una parte de vosotros. Sé que para mucha gente la situación está muy mal y algunos veis muy mal vuestro futuro o el futuro del conjunto de la sociedad. Precisamente por eso os cuento todo lo que os cuento de bolsa, pero también de economía y de política, desde que empecé en Internet en 2007. Yo veo claro que tenemos que enfocar este punto desde dos puntos de vista, nuestra situación particular y el conjunto de la sociedad. Si nos dedicamos a las dos cosas a la vez, nos irá mucho mejor, estaremos mejor de ánimo y veremos las cosas más claras. Tenéis que ahorrar e invertir para mejorar vuestra situación personal lo más rápidamente posible. Y además de eso, creo que vais a vivir mucho mejor económica, mentalmente, si hacéis todo lo posible para que mejore la situación general. Lo más fácil. Y por eso es lo que hace la mayoría de la gente es caer en el pesimismo y el derrotismo. Pero el camino no es ese, el camino es difundir las soluciones que harán que todos vivamos mucho mejor. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta, suscribiendo si no estáis suscrito y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en las redes sociales y en el Club de la Independencia Financiera.